Feliz día, estimados estudiantes. Soy el profesor Franklin García, soy el encargado de dar la materia de psicometría 2. En este caso, vamos a hablar de la actividad sumativa 3, la cual consiste en buscar un test o cuestionario que haya sido aplicado, o también un test o cuestionario aplicado a un estudio de casos, en el cual ustedes van a tomar ese test o ese cuestionario y van a realizar la redacción de esos ítems. Es decir, los van a hacer de acuerdo a los parámetros que se han establecido dentro de lo que el contenido que tiene la actividad sumativa. Por lo tanto, deben subir no solamente el ítem que tomaron para hacer los cambios, sino también los cambios para poder ser evaluado como tal. Recuerden que todo eso tiene que estar reflejado dentro del archivo. Ahora bien, explicando cada uno de los ítems o cómo se hacen los ítems de esos test o cuestionarios, vamos a ver unos requisitos que deben tener dichos ítems. Todo esto con la intención de complementar todo lo que hemos visto dentro de estas nivel. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar, vamos a compartir pantalla en este momento para poder ver lo que queremos explicar como tal. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a compartir esta pantalla con este contenido sobre redacción de ítems. Entonces, como podemos observar, vamos a ver todo lo que corresponde a lo que es cómo se redactan ítems y el contenido que debe ver entre cada uno de ellos para poder modificar. Entonces, como podemos observar, vamos a considerar cuáles son los parámetros de construcción de ítems. Estos parámetros son que debe existir primero un alto grado de congruencia entre el ítem y el constructo psicológico que se requiere medir. Cuando estamos hablando de constructos, vamos a tomar lo que hizo o lo que escribió la profesora Nuria Cortada de Coan, la cual establece que los conceptos científicos como estrés, depresión, procesos cognitivos, así como casi todos los usados en psicología, por ejemplo, inteligencia, frustración, inconsciente, emociones, actitudes, ego, fobias, ansiedad, motivación, aprendizaje, entre otros, no tienen una existencia concreta similar a las entidades. Es decir, muchas veces son cuestiones físicas que se presentan en observación sensible y son conceptos que se sobrepasan a la observación empírica, es decir, lo que es práctico, y muchas veces expresan supuestos teóricos. A tales conceptos se le van a llamar constructos o conceptos no observacionales. Es decir, que cuando estamos hablando de que todo ítem tiene que ir con el constructo, es decir, con la variable que estamos trabajando o la que estamos analizando en ese momento. El segundo, los constructos deben estar claramente definidos. Si no es así, difícilmente se podrá valorar el grado de congruencia de ítem constructo. Es decir, tenemos que estar claros qué es lo que estamos buscando. Hay que tratar de minimizar los errores de medida cometidos al medir el constructo en cada ítem. Es decir, cada uno tiene que tener una medición adecuada. El formato de los ítems ha de ser adecuado para los objetivos de test. Es decir, si nosotros sabemos cuál es el objetivo, que es el aplicar ese ítem, entonces vamos a tener un ítem adecuado. Los ítems deben reunir las características psicométricas más adecuadas en cada caso. Los ítems deben estar bien redactados, es decir, tienen que tener claridad
y los ítems deben satisfacer las consideraciones legales y técnicas pertinentes. Por ejemplo, se deben evitar los plagios, es decir, no podemos tomar un test simplemente porque queremos tomarlo. Tenemos que analizarlo como tal. Después vamos a hablar de las pautas convencionales para la redacción de los ítems o de los tests. El primero, redactar ítems congruentes con el objetivo de medición, es decir, cada ítem debe estar de acuerdo a lo que estamos midiendo, es decir, al constructo que estamos trabajando. Evitar los ítems demasiado largos. ¿Por qué? Porque a veces esos ítems, como son tan largos, pierden el contenido como tal. Se disluye el contenido y al final no decimos nada. Evitar oraciones complejas con ambigüedad de sentido, es decir, algo sencillo. No utilizar palabras rebuscadas, como se dice de manera coloquial. Evitar las frases con doble negación. Utilizar el lenguaje más apropiado al nivel de la maduración y educativo de la población meta de medición. Es decir, el lenguaje tiene que ser claro, en donde cualquier persona pueda entender lo que la persona está buscando. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a hablar de lo que es en referencia al enunciado o base del ítem. Contener un esquema de indagación completa, es decir, que el test esté bien redactado como tal, cada uno de los ítems y todo el test como tal. Incluir lo estrictamente necesario para la comprensión de la respuesta, lo que estamos hablando, ser claro, ser concreto en lo que estamos buscando. Es preferible que las palabras que puedan repetirse en las alternativas se incluyan solo en la proposición base, es decir, que cada una de esas palabras que nosotros estamos buscando como alternativa siempre debe buscar, en este caso, buscamos en una escala de Likert, es decir, que diga, por ejemplo, a veces, siempre o nunca. Estamos dando 3 opciones que deben utilizar y que además de eso debe haber un puntaje para cada una de ellas. Evitar redactar las proposiciones bases como enunciado negativo, es decir, nunca se debe utilizar la palabra no dentro de un ítem. La base no debe contener expresiones que debiliten o confundan la respuesta correcta. Si usted sabe cuál es la respuesta, cuál debe ser la respuesta correcta, no debe tender a que ese ítem confunda a la persona que lo está leyendo. Después, evitar que el ítem se refiera a contenidos triviales, es decir, que el ítem no produzca dudas dentro de la persona que lo está leyendo o que lo va a responder. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Ahora bien, vamos a hablar de lo que corresponde en referencia a las alternativas de respuesta a cada uno de los ítems. El ítem, una sola opción correcta, es decir, usted puede tener 3 alternativas y una sola puede tomarse como correcta, según lo que nosotros estamos hablando, o según lo que nosotros queremos medir. Las alternativas deben ser gramáticamente semejantes o igualmente aceptables desde el sentido común, lo que estamos hablando. Se puede decir siempre, casi siempre, nunca. Esas son las alternativas. Puede ser como pueden ser las que ustedes prefieran, pero siempre tienen que ser las mismas alternativas para que sea medible o pueda ser utilizado ese ítem. 3 alternativas de respuesta son suficientes, lo que hemos hablado. En el formato se debe evitar que la respuesta correcta sea la más larga, cuando las respuestas son diferentes como tal. ¿Ok? Y evitar las expresiones muy literales que expliquen el texto de estudio que favorezca la memorización. Es decir, que si uno responde algo arriba, uno de una vez, cuando sigue leyendo el cuestionario, entonces al final hay un ítem que entonces uno dice, no, yo dije arriba tal cosa, yo tengo que decir aquí abajo la otra cosa. Eso es lo que debemos evitar como tal. Muy bien. Todo esto es lo que se refiere a la creación de ítems. Espero de que todo ello le ayude como tal para poder lograr
esta actividad sumativa. Y recuerden, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Y nosotros cada día nos damos nuestro mejor esfuerzo para lograr el éxito. Eso es un mensajito que yo quería dejarles a ustedes para que lo tengan presente y se den cuenta de que pueden seguir adelante. Gracias por su atención y estoy siempre a la orden por el aula virtual para que ustedes puedan trabajar y poder sus dudas ser aclaradas como tal. Se les agradece entonces su atención, estamos pendientes y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.